había visto un caso relacionado con problemas de infertilidad y Ajá. a su médico referidor le expresé y le describí en el reporte sonográfico que ella tenía un quiste de Nabot grande en el endocervix y que esa podía ser la causa de que ella no se embarazara. Tengo que enfocarnos realmente en nuestros médicos de Latinoamérica, ¿no? No estamos Ujú. acostumbrados a que las invenciones vengan de la grandes potencias y son los que rigen en cierta forma muchos procedimientos y tratamientos que nosotros podemos también. No es Ujú. cuestión de que tengan un mayor coeficiente intelectual que nosotros, eso no es cierto. Lo que tienen son condiciones y apoyo económico y apoyo logístico y todo lo relacionado para poder desarrollar sus ideas. Inspírate con la PI. Conduce Lourdes Suárez. Hola amigos, yo soy Lourdes Suárez y les doy la bienvenida a Inspírate con la propiedad intelectual, un espacio donde transformamos tus ideas en valor a través de las marcas, patentes y derechos de autor, porque tus ideas merecen ser protegidas. El día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Él es el doctor César Peña Acosta, ginecólogo y sonografista. Es inventor de la patente de utilidad dispositivo de electrodo de radiofrecuencia multifuncional para la ablación de quistes de Nabot en el canal endocervical. Bienvenido, doctor César Peña. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación, la cortesía. Bueno, Ujú. pues estamos bien y muy emocionados por participar en su programa tan interesante. Gracias, doctor. Le agradecemos su disposición para poder acompañarnos en este episodio. Y nosotros sabemos que usted, además de ser ginecólogo, ser un doctor, es importante mencionarle a nuestra audiencia que el doctor se encuentra físicamente en República Dominicana, él es doctor allá, pero la parte que nos convoca de su experiencia es su invento. Él ha obtenido una patente justamente y vamos a hablar sobre ello. Entonces, doctor, creo que podríamos empezar explicándole a nuestra audiencia qué es un quiste de Nabot. Bueno, un quiste de Nabot se forma, expensa de la obstrucción de las glándulas que normalmente tapizan el conducto endocervical. Es bueno para que la gente entienda muy fácil. El conducto cervical es el que hace que el fluido menstrual pase desde el útero hacia la vagina y es Ujú. la parte después de la trompa de falopio, es la porción más estrecha del aparato reproductor de la mujer, el cervix, que además es donde se producen los cánceres descritos como cánceres vaginales. Los Ujú. quistes de Nabot se forman cuando las glándulas se obstruyen, crecen, se acumula su propia producción de moco Ujú. que se percibe, las pacientes fácilmente lo perciben en los periodos periovulatorios. Ellas mismas pueden percibir y a muchas dicen, bueno, yo estoy ovulando porque tengo un fluido como clara de huevo, cristalino y transparente, que es el moco cervical normal fisiológico. Cuando la glándula crece, empuja el conducto y lo hace estrecho. Al estrecharlo, ese moco, el fluido natural se hace lento, el moco se espesa, se hace más denso de lo que debería y esto provoca que el espermatozoide no pueda navegar a través de él para llegar a tiempo al óvulo que lo esté esperando en el ovario o en los ovarios. Se queda estancado, ahí muere y obviamente la paciente no se embaraza. Ajá. Otra condición que produce es cuando en los procesos menstruales para expulsión de los coágulos, como ya dijimos, que los quistes cuando crecen, le digo cuando crecen tomando en cuenta que tengan más de 1 centímetro de diámetro. Ellos se miden fácilmente cuando la paciente se hace un ultrasonido vaginal, transvaginal, pues el médico sonografista lo mide con facilidad y valora el tamaño y Ujú. obviamente puede valorar si tiene la condición de provocar alteración
en el conducto. Otro es que a veces el quiste se convierte en absceso y la paciente refiere mucho dolor, incluso con la relación, con el coito. Muy doloroso Ujú, se le hace. Entonces, esas tres condiciones son las que más son relevantes. Otra ujú. cosa es que dado que una paciente en condiciones normales su fluido menstrual se expulsa en 3 o 4 días, porque el conducto está permeable de manera natural, cuando se estrecha producto del quiste de Nabot, pues a veces la menstruación se tarda en expulsar el contenido 3 o 4 días más de lo habitual. Ello trae Ajá. como consecuencia que se necrosan esas células y produce incluso algún tipo de hedor durante el proceso menstrual. Muchas pacientes dicen, antes me duraba 3 o 4 días y ahora duro hasta 10 días para que terminar de expulsar. Incluso noto que hay un olor que no estoy acostumbrada o no estaba acostumbrada hasta el Ujú. momento. Ok, doctor, entonces estos quistes, ¿no? De Nabot, que son los que producen diferentes efectos, ya sea que una mujer no puede quedar embarazada, que tiene problemas para tener intimidad con su pareja, y todos estos desórdenes que usted nos comentaba, usted a través de la investigación, ¿no? Pudo llegar a la conclusión que podía llevarse a cabo esta ablación, ¿no? Y usted me explicaba que esto está relacionado con el calor. ¿Nos podría contar un poquito más sobre esta parte? Cierto. La ablación como tal se define como eliminación de tejido del organismo, o sea, de cualquier Ujú, parte que sea de la anatomía, pues eliminar tejido se le denomina ablación, que puede ser de diferentes maneras, con bisturí, utilizando frío por congelación, utilizando soluciones tópicas y la ablación por calor, aplicando radiofrecuencia, que sabemos que la radiofrecuencia pues está siendo utilizada en muchas patologías a nivel sistémico. En cualquier parte del organismo, pues muchas veces ya los médicos, cada médico en su caso, pues utiliza estos procedimientos por radiofrecuencia, que no es más que aplicar calor para ujú. deshidratar el tejido y luego se necrosa y muere. Ok, entonces con ello ya se elimina el quiste propiamente dicho y podríamos dar paso a que una mujer, por ejemplo, pueda quedar embarazada. Claro, como en los casos que se nos presentaron, que Ujú, finalmente le atribuimos la condición de no embarazarse a la presencia de esos quistes, que al ujú. ser grandes, pues obviamente producían obstrucción del conducto. Y una vez que logramos eliminarlo, pues en 2 a 3 meses, pues ya la paciente lograban efectivamente su embarazo. Y justamente en eso consistió su invención, que usted desarrolló cómo podíamos eliminar estos quistes, que viene a ser específicamente la ablación. Usted me comentaba que esto no estaba mencionado, digamos, en investigaciones previas y que usted, gracias al pedido de una paciente, ¿no? Empezó a desarrollar esta investigación. Cuéntenos un poquito el primer caso que, digamos, marca un hito importante en el proceso de esta patente. Así es. En ocasiones anteriores a esa paciente que me referí, había visto un caso relacionado con problemas de infertilidad y Ajá. a su médico referidor le expresé y le describí en el reporte sonográfico que ella tenía un quiste de Nabot grande en el endocervix y que esa podía ser la causa de que ella no se embarazara, pero no teníamos la solución a mano y yo lo único que le dije y le recomendé que tratara de eliminarlo, pero no le hice ningún tipo de descripción ni de nada porque no lo teníamos a mano. Bueno, en ese caso, que prácticamente se presentó el caso de nuevo con otra paciente alrededor de 20 años después, una paciente ya allegada, médico que quizás eso estimuló y al verla con ese deseo de procrear y con esa eh, intención, pues nos atrevimos a que una vez que la valoramos, que ya tenía todo, con relación a sus analíticas, su esposo, los espermatogramas, todo dentro de lo normal, pues cuando le hicimos una valoración,
para ver sus trompas de falopio con una histerosonografía. Vimos que sí, que sus trompas además estaban permeables, y lo que vimos que se resaltó en ese momento fue un quiste grande de Nabot en el endocervix, alrededor de 1.9 centímetros, que para que sea entendible es una uva, es una fruta universal, más o menos una uva de tamaño mediano. Entonces sopesamos que esa era la causa. Nos estimulamos en ese sentido, le pedimos al Señor en ese momento que nos ayudara. Eso no lo puedo dejar de decir, Por porque supuesto. no soy quien para yo decir que fui yo el de la idea real. Entonces tenemos que contar siempre con la divinidad, porque si no, no llegamos a ningún punto final feliz. Entonces, unos días después, ya yo hice un esquema, me ayudó que yo tengo entrenamiento en sonografía, en ultrasonido, y la localización de esos quistes, como se mencionó, extraluminal, es solamente son visibles con el ultrasonido. Por Oh. eso muchos colegas se llevaban de la literatura que decían que los quistes de Nabor en su mayoría no provocan gran sintomatología, eso, pero los que están en el extremo que el médico ve cuando va a tomar un Papa Nicolau, los que están en la punta, en el exocervix, eso la Ajá. mayoría de veces, como le referí, no provocan gran sintomatología, a menos que se conviertan en absceso, pero los que están en el trayecto hacia adentro, Ujú. entonces eso sí puede provocar lo que ya le mencionamos. Una vez que nos arriesgamos a tratar de eliminarlo con un instrumento que existe en el mercado, pero no es el ideal, porque Ok. solamente tenía dos funciones: Ujú. un aislante térmico y un extremo esférico que es que transmite calor. Ujú. No teníamos cómo suministrarle anestesia a la paciente para que no fuera doloroso. Además, no podíamos succionar para también extraer un poco del mismo moco una vez Ujú. que aplicáramos el calor al quiste, que se rompe, se crea una fístula, y esa fístula hace que drenar el moco. Lo succionamos con eso. También nos serviría de biopsia, o sea, esa parte de moco que viene acompañada con partículas del tejido del quiste, pues nos dan el diagnóstico histológico de que correspondía realmente a un quiste de Nabot en el endocervix. Correcto. Entonces, como nos arriesgamos en ese sentido y luego vimos la efectividad, a los 2 meses la paciente logró embarazarse. Entonces vimos la necesidad de que, aparte de la invención, como les mencioné, que cómo íbamos a eliminarlo, cómo, utilizando el ultrasonido de guía dirigido, somos dirigidos, pero además la innovación consiste en con qué lo íbamos a hacer, porque no lo tenemos aún en el mercado. Entonces esto Ujú. tiene una combinación de invención e innovación. Gracias a Dios y satisfactoriamente, pues hay muchas familias, diría, que ya están contentas en este sentido, luego de esta idea. Cuéntenos, doctor, ¿cuántos casos de éxito de pacientes que ya usted aplicó este tratamiento, este nuevo procedimiento, se han visto beneficiadas y qué resultados han tenido? Mire, para enfocarnos principalmente en el problema de la infertilidad, que Ujú. sabemos que los tratamientos de fertilización asistida son bastante costosos en cualquier parte del mundo. Entonces, le diría que aquí en mi país, por ejemplo, un tratamiento de fertilización asistida ronda por los $20,000. $20,000. Entonces, Costoso, la costoso. gran mayoría de pacientes, de 10 pacientes, quizá hayan dos que pudieran cubrir esos gastos, pero Ujú. las otras 8 o 7, pues también tienen deseo de procrear. Entonces, esta idea, gracias a Dios, pues va a permitirnos que esas pacientes de escasos recursos pues puedan lograr y procrear y tener su familia felizmente. ¿Y cuántos casos exitosos ya tiene a Ah, la fecha? perfecto. Ujú. Tenemos 17 pacientes que hasta ahora se han embarazado producto del tratamiento que le hemos hecho. Te referí que hay pacientes que a veces el tratamiento ha durado hasta 3 meses, puesto que Ujú. tienen tantos quistes de Nabot, uno al lado del otro, que no podemos en una sola sesión eliminarlos, porque Ujú. podemos producir estenosis del conducto o sinequia. Entonces ahí agravaríamos, ¿verdad? En ese sentido.
la expulsión del mismo proceso menstrual se hace dificultosa, entonces tendríamos que dilatarlo. Pero te podría asegurar que para no decir el 98%, el 100%, vamos a decirte que el 98% de efectividad con relación a los embarazos que se han producido. Y todavía tenemos pacientes en proceso que luego los vamos a seguir agregando al trabajo que tenemos, que estamos haciendo. Qué maravilla, doctor. Yo creo que esta es una esperanza, como usted decía hace un momento, muchas mujeres tal vez tienen este problema de infertilidad y como no tienen los recursos económicos para acceder a tratamientos sumamente caros o sumamente costosos, pueden encontrar aquí en este procedimiento que usted con investigación ha desarrollado, investigado y también está en el proceso de la innovación, ¿no? Porque era el qué es lo que utilizo, porque el cómo, que era la invención, ya digamos, tiene la Exacto. respuesta. Entonces la innovación es con qué, ¿no? Con qué instrumento que sea especial, está en proceso de ello, pero creo que sin duda es una contribución a la humanidad sumamente importante, lo felicitamos desde aquí. Sabemos que la labor del investigador no siempre es sencilla. Ya que hablábamos de costos, también el investigar implica una inversión económica, dependiendo del caso, a veces no es alcanzable por el investigador y ahí es donde puede verse un poco desmotivado o sin incentivos, pero el sistema de patentes lo que promueve o lo que quiere llegar a hacer es justamente darle ese incentivo al investigador, ¿no? Darle una protección por un tiempo determinado de su invención para que de alguna u otra forma tenga una contribución económica el inventor y pueda seguir desarrollando más investigación, más invento. Cuéntenos un poquito cómo fue su experiencia con el procedimiento de patentes. Recordemos que nuestro invitado es de República Dominicana, entonces la oficina encargada, ¿no? Es ONAPI. Cuéntenos cómo fue el proceso con ONAPI. Bueno, la ONAPI es una institución que es muy efectiva, muy eficiente, su personal muy activo, muy colaborador, como yo percibí, con las puertas abiertas, ayudarte a contribuir, incluso con la parte económica. Te ponen la posibilidad de que si tú eres sincero con ellos y le dices que no puedes cubrir los gastos en ese sentido, ellos pues obviamente que sí, que te colaboran y te cubren esa parte. Lo que también nos sinceramos, dijimos, bueno, quizás no la podamos cubrir completamente, pero sí una parte, pues nos hicieron un aporte de un 50% de todos los gastos que conlleva el proceso. Ujú. Y como les digo, pues una institución realmente muy efectiva y la que quedé muy satisfecho. Hasta el momento incluso me llamaron en estos días, puesto que no tenía como, o sea, no tenía gran claridad con relación a la duración de la protección, Ujú. porque como te digo, es nuevo, o sea, primera vez que yo incursiono en esto y cuando tú estás primera vez en algo, pues algo se te queda, tienes que seguir recibiendo orientaciones que ya se cumplieron 5 años, que tengo que volver a reactivar la protección y volvieron nuevamente a colaborar con un 50% del costo. O sea que la UNAPI es una Excelente. institución maravillosa en nuestro país. Excelente, excelente el trabajo de ONAPI y de verdad que sí, es supremamente importante que la autoridad nacional encargada, en este caso del registro, tanto de las patentes, las marcas, ¿no? Y se pongan, digamos, la camiseta, porque sí, el inventor muchas veces no solamente requiere una guía, un acompañamiento, sino en algunos casos también entra a tallar el aspecto económico, como usted bien lo mencionaba. Y bueno, qué bueno que ONAPI tenga esta parte de subvención, ¿no? En el caso de usted, una subvención parcial del 50% para que el trámite pueda llegar a buen puerto y estén en comunicación con usted para que también pueda seguir continuando con la protección en esta ocasión. Una felicitación desde aquí a ONAPI, a todos sus colaboradores, por supuesto. Doctor, y ya para cerrar nuestra entrevista, de repente usted podría mandarle un mensaje a sus colegas médicos, doctores, porque como usted sabe,
el podcast que nosotros trabajamos principalmente está dirigido a la audiencia peruana, pero bueno, a través de las redes se puede ver en todas partes, pero principalmente a los doctores. ¿Cuál sería su mensaje? Porque muchas veces no hay esta iniciativa de seguir investigando, ¿no? De seguir aportando y de alguna otra forma puede uno caer en una práctica profesional rutinaria, ¿no? ¿Qué mensaje les daría a ellos? Bueno, yo le daría un mensaje y tengo que enfocarnos realmente en nuestros médicos de Latinoamérica, ¿no? No estamos Ujú, acostumbrados a que las invenciones vengan de las grandes potencias y son los que rigen en cierta forma muchos procedimientos y tratamientos que nosotros podemos también. No es ujú, cuestión de que tengan un mayor coeficiente intelectual que nosotros, eso no es cierto. Lo que tienen son condiciones y apoyo económico y apoyo logístico y todo lo relacionado para poder desarrollar sus ideas. Pero no podemos perder las esperanzas y tenemos que seguir hacia adelante porque sí, claro que tenemos un potencial y todo en la vida comienza por el uno y luego vamos ujú, sumando. Lo que tenemos que mantener es la persistencia y vencer el escepticismo de que no ujú, podemos. Claro que sí podemos. ujú. Entonces yo los exhorto a que cuando tengan alguna idea, que la fabriquen, o sea, la pongan en evidencia y busquen ayuda en sus instituciones en cada país y Ujú. desarrollen la que claro que sí. Si fallan en una, no importa, luego le surgirá otra, que esa sí puede que sea efectiva. O sea, no pierdan la fe. Ay, muy lindo su mensaje, la fe en uno mismo. Yo creo que también tenemos un mensaje de fe en Dios, de creencia en Dios, de la persistencia, la perseverancia y de que todos tenemos esta capacidad de poder ser inventores, de poder investigar, desarrollar y contribuir en general a toda la humanidad. Le agradezco una vez más, doctor Pérez, por su presencia en esta edición de nuestro podcast. Sin duda nos ha compartido información de valor. Yo le augurio los mejores éxitos. Sé que va a continuar investigando, sé que va a continuar creyendo en que se puede aportar desde nuestros países en vías de desarrollo. Y bueno, no sé si quiere tener algunas palabras finales para despedirse. Bueno, lo primero es reiterarles las gracias por la invitación y una frase que me surgió dentro de este proceso que dicta que es mucho más fácil reproducir historias ajenas que producir una propia. Hermoso, hermoso. Cuesta trabajo, pero es Ujú, así. Es mucho más fácil recostarte de lo que ya otro hizo que tratar ujú, de tú mismo emprender, ¿verdad? De manera personal tu proyecto. ujú. Hermoso. Muchísimas gracias por este mensaje inspirador, como es el nombre de nuestro podcast, Inspírate con la propiedad intelectual. Sin duda, nos damos cuenta que la propiedad intelectual es transversal a toda profesión, a todo oficio. Todos, de alguna u otra forma, estamos relacionados todos los días, todo el día con la propiedad intelectual. En este caso hemos conocido esta invención tan importante que marca un aporte trascendental, diría yo, en la vida de muchas mujeres. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los acompañó Lourdes Suárez en su podcast Inspírate con la propiedad intelectual. Nos vemos pronto.